Ok, iglesia, mire, yo quiero compartir un tema muy especial el día de hoy. Hoy es un día muy bonito y tenía muchas ganas de este día porque podemos compartir la Santa Cena. Este es un privilegio de la iglesia del Señor, es un privilegio para los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Escuche bien, si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida y usted ha reconocido que usted es un pecador y que sin Él usted no tiene eternidad, entonces, al aceptar a Cristo, quiero decirles que la gracia se ha acercado a su corazón y es lo que nos permite entonces a nosotros tener comunión unos con otros, porque nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, pero empezamos a obedecer sus principios y sus mandatos, y uno de ellos es tomar la Santa Cena. Y ayer, cuando compartíamos con las personas que se bautizaron, en mi corazón ardía un fuego especial. Yo le decía a mi esposa esta mañana, esta semana ha sido maravillosa, le decía a mi esposa. Ha terminado el día de ayer con una gran bendición. Ayer sábado, cuando podía compartir a Cristo Jesús esas 2 horas de preparación, de exposición de la palabra, de qué es el bautismo en aguas, de qué es el bautismo en el Espíritu, qué es el bautismo de los prosélitos, explicar eso, la diferenciación que hay entre cada una de esos tipos de bautismo. Y había un fuego en mi corazón, pero sentí una presencia hermosa de Dios en el momento de que ellos bajaban a las aguas cada uno. Y le decía, qué rico a cada uno de ellos. Decía, mañana es el día para que tomemos la cena juntos. Y yo quiero que usted hoy el tema lo reciba con todo el corazón, como si usted nunca hubiese escuchado el Evangelio de Jesús. A los que ya lo conocen, el Evangelio, a los que han aceptado la gracia que es a través de Jesús, les va a servir, les va a recordar y seguramente les va a afirmar. Pero quizá para algunos que están aquí, esta palabra es la que necesitan en el día de hoy. También como creyentes que andamos a veces mal en la vida, porque andamos mal a veces en la vida, no como Cristo quiere que andemos. A veces caminamos con los pies dañados, como que estuviéramos los pies dañados, y este es un tema muy bueno de la gracia y muy importante que queremos tratar en este día. El tema de hoy tiene como base el texto bíblico que está en 2 Samuel y capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y yo quiero que usted se tome la tarea de abrir su propia Biblia. No se acostumbre a la pantalla, la hacemos por beneficio, pero déjeme decirle que en la pantalla no puede subrayar, que en la pantalla se desaparece el texto, pero usted en su Biblia mantiene la hojita allí, puede hacer apuntes y seguramente vas a aprender mucho más. La gracia de Dios es el título del tema del día de hoy. Y yo quiero preguntar, ¿cuál es el título del tema de hoy? Dígalo una vez más. La gracia de Dios. ¿Sabía usted qué quiere decir la palabra gracia? La palabra gracia quiere decir gratis. Gratis, diga gratis. La palabra gracia, eso quiere decir gratis. Por eso es que hablamos de la salvación como la gracia de Dios, como un regalo, que es algo gratis que nosotros recibimos y es un regalo de parte de Dios mismo. Y vamos a estar tratando un tema que tiene que ver con una historia bíblica fundamentada en unos hombres como Saúl, unos hombres como su hijo Jonatán y como su nieto Mefiboset, pero también con un hombre llamado David, que terminó siendo rey de Israel. En el momento en que muere Saúl, él mismo se mata después de una batalla con los filisteos y matan a Jonatán, su hijo. Jonatán era el hijo de Saúl, pero era íntimo amigo de David. Eran muy buenos amigos y se habían jurado fidelidad y amor ágape entre ellos. Se querían mucho. Y Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. Y vamos a estar estudiando la porción final donde Mefiboset, o donde David toma un acto de misericordia sobre la casa de Saúl. ¿Por qué? Permítame le explico algo breve. En la antigüedad, cuando peleaba un reino contra otro reino, al pelear un reino contra otro reino, lo que se buscaba era la cabeza del rey del otro reino, porque si le tumban la cabeza al rey, destronan todo ese reino. Pero cuando mataban a ese rey, buscaban matar a toda su descendencia también, para que no quedara por ahí alguno que se levantara posteriormente e hiciera guerra contra ese otro pueblo que había atacado. Entonces la historia de Saúl termina en que los filisteos fueron los que a él le atacaron
Y posteriormente, cuando él está huyendo y los lanceros, los flecheros logran pegarle a su cuerpo, él queda moribundo y dice la escritura que él se deposita su cuerpo sobre su espada y allí fallece. Pero habían matado también a Jonatán, su hijo. Ahora, a David le mataron, a Saúl, al rey Saúl, le cortaron la cabeza y la expusieron públicamente. Al día siguiente vienen, ven los cadáveres, se dan cuenta los filisteos que ese es el rey Saúl. Hicieron una cosa que hizo David años atrás, cuando David desafió a Goliat de los filisteos. Recuerdan que cuando David desafió a Goliat, cuando David mató a Goliat, en el piso dice que cogió la espada y le cortó la cabeza. Pues los filisteos hicieron exactamente lo mismo. Cuando se dieron cuenta que ese era Saúl, cogieron y le cortaron la cabeza como vengando a Goliat y la expusieron públicamente. Esto es un poquito de historia para que podamos meternos en la escritura. Ya Jonatán había muerto también su hijo, pero Jonatán había dejado un hijo, o sea, un nieto de Saúl, Mefiboset. Cuando estos filisteos atacan el reino de Saúl, la nodriza de Mefiboset lo coge a él siendo un niño pequeño, creo que de 5 años, y lo coge huyendo de los filisteos, y mientras va huyendo se cae el niño de sus brazos y se le dañan los 2 pies, quedó lisiado de ahí en adelante. Entonces ese niño creció con los pies torcidos y con dificultad para caminar, y se fue a esconder a una región, porque recuerde que el edicto de guerra dictaba que tenían que matar a toda la generación de Saúl. Entonces este joven Mefiboset fue llevado a un lugar, y en ese lugar vamos a mirar la historia y vamos a entrar allí. ¿Qué significa ese lugar? ¿Qué significa esta historia y cómo la podemos aplicar a nuestra vida? ¿Y qué tiene que ver esta historia con la gracia de Dios? Entonces leemos allí en 2 Samuel capítulo 9 y versículos 1 al 9 lo siguiente. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. Y vino, diga, y vino. Y vino Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué? Haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. ¿Quién es de Saúl tu padre? Y tú comerás siempre a mi mesa. Y el versículo 8 dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fuese de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de su señor. O sea, todo lo que era de Saúl, todas sus posesiones y sus tierras, yo se las doy a su nieto Mefiboset. En esta historia vemos tipificada la gracia de Dios para la humanidad. Esta historia bíblica habla de uno que merecía muerte, o había un edicto de muerte sobre él. Habla de uno que andaba lisiado de los pies. Habla de uno que fue un buen padre como Jonatán para Mefiboset, pero hablan de un David que quería extender misericordia. Es lo mismo de nosotros con nuestro Señor. Nosotros en nuestra vida somos personas que estamos mandadas a buscar por el enemigo. Dice la palabra de Dios que el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir.
Satanás viene a perseguirlo a usted todos los días. Satanás quiere su alma, Satanás quiere su vida, Satanás lo quiere destruir a usted. Pero hay un Dios maravilloso que dice: hay alguno que necesite misericordia, porque yo le quiero extender misericordia. ¿Sabe qué quiere decir lisiado? Dañado. Y muchas veces nosotros, por causa del pecado, estamos lisiados. Si este joven estaba dañado de sus pies, fue por causa de una caída. Cuando nosotros pecamos, caemos, y cuando caemos quedamos lisiados en nuestra conducta, lisiados en nuestra manera de vivir, lisiados en nuestra perspectiva de Dios y de la vida. Nuestra vida es un caos sin Dios. Cuando nosotros pecamos, no caminamos bien. Por eso es que usted escucha palabras de personas por ahí y le dice: usted anda como torcido. ¿Usted no ha escuchado? Y no es que ande torcido literalmente, sino que le está diciendo: tu caminar es un caminar malo, tú andas por malos caminos. ¿Ha escuchado usted eso? O quizá usted mismo se ha dicho en la vida en algún momento y dice: yo estoy andando mal, porque la conciencia te sirve y porque el Espíritu te dicta. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros malas que nosotros mismos sabemos que no estamos caminando bien en la vida? ¿Hay alguien aquí que se identifique con eso? ¿Estás conmigo? Entonces esta palabra es para nosotros. Diga mía es. Esta palabra es para ti y es para mí también. Entonces esta es la historia de una misericordia extendida, de una gracia dada por parte de David a un hijo de la casa de Saúl. Ahora recordemos una cosa, que Saúl, siendo amado por David, David amaba al rey Saúl. Saúl no quería nada al rey David. Saúl siempre persiguió al rey David para matarlo. Siempre persiguió al rey David porque él sabía que David había sido ungido como rey y él no quería que fuera destronado. Pero Dios permite una batalla de Saúl y de Jonatán con los filisteos. Muere por otro lado, no muere por manos de David. Y David, aún en la muerte de su rey, porque David reconoció a Saúl como el rey de Israel, aún lamenta la muerte de Saúl, lamenta la muerte de su hijo, que es el amigo personal de David, Jonatán. Y entonces allí se llena en misericordia y dice: habrá alguien de esa casa, habrá alguien de la casa de mi rey David a quien yo le puedo extender amor. Y eso es lo que Dios en este día nos quiere decir. Dios quiere extender amor y misericordia sobre los que están aquí. Siempre el plan de Dios es extenderle misericordia a usted y a mí, que andamos perdidos. La condición de nuestro corazón es un corazón pecaminoso. Lo mejor de usted y lo mejor mío, bien lo he dicho aquí muchas veces, dice la Escritura, es como un trapo de inmundicia. Lo mejor suyo, sus mejores acciones son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces imagínese las malas acciones que serán. Nosotros necesitamos la misericordia. No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Fueron palabras del rey David, las palabras que Dios quiere extender sobre tu vida en el día de hoy. Dios mismo hoy está diciendo: habrá alguno a quien yo le pueda extender misericordia. Quizá usted vino por primera vez aquí, quizá primera vez que visitas una iglesia cristiana, has venido quizá de tradición. Hoy espero yo en el Señor que la palabra te llegue al corazón, y a los que vienen caminando, que hoy la gracia, la palabra gracia sea más entendida en su mente y más recibida en su corazón, porque lo único que nosotros necesitamos es esa misericordia de Dios todos los días. Sus justicias y lo mejor que hacemos no nos alcanza para poder estar en comunión con Dios. Por eso necesitamos la gracia. Quiero hablarles que Mefiboset tenía tres condiciones. Mefiboset tenía la condición de temor, tenía la condición de la pobreza y tenía la condición de la impotencia. Tres cosas se manejaban en la vida de Mefiboset. Recuerda que él había caído de los brazos de su nodriza y quedó mal de sus pies. Y él se fue a vivir a un lugar, o lo llevaron a vivir a un lugar, a esconderlo en un lugar del reino. Y allí él se ocultaba del rey David. Escuche bien, porque ya el nuevo rey de Israel, ¿quién era? David. O sea que los edictos de ley, las leyes del entonces prescribían que había alguien de la descendencia del rey anterior. ¿Qué tenían que hacer? Matarlo. Entonces, ¿qué pasó con Mefiboset? Cuando Mefiboset es pequeño, llevado a un lugar llamado Lodebar, él allí, como vivía con temor, vivía temeroso.
Nada peor que uno sentirse perseguido. Como cuando usted no tiene licencia y maneja un carro y usted así, usted ve policías por todo lado. Como cuando usted no tiene en algún lugar un permiso para entrar y usted anda así todo asustado. Como cuando usted, su papá y su mamá le dicen que no haga algo y usted lo está haciendo, ¿cómo? Todo asustado. ¿Cómo era la vida de este hombre llamado Mefiboset? Era una vida de temor. Se mantenía ocultando. Él vivía en un muy bajo perfil. Él seguramente no mencionaba las historias de él ni su linaje porque no quería ser descubierto. Así es la condición de Adán y Eva cuando pecaron. Ustedes recuerdan la historia que dice que Adán y Eva cuando pecaron se ocultaron de Dios debajo de unos arbustos, debajo de unos árboles, porque la condición de pecado nos hace ocultar. Entonces nos podemos identificar con Mefiboset en el temor. Cuando usted y yo pecamos, tenemos temor. Cuando usted y yo pecamos, sabemos que la embarramos y sabemos que hicimos algo mal. Si pecamos contra alguien o si pecamos contra Dios, nos sentimos de alguna manera perseguidos y eso nos hace ocultar. Muchas veces el temor nos hace excluirnos de los lugares. Muchas veces el temor nos trae la misma vergüenza también. Entonces yo creo que nos podemos identificar con él. Pero él también tenía algo que era la pobreza. Porque imagínese que era del linaje de rey. Imagínese que era el linaje de Saúl. Era hijo de Jonatán y tenía una pobreza. De hecho vivía en el lugar llamado Lodabar, que es el lugar sin pastos. Escuche bien, donde un descendiente de ricos terminó viviendo escondido en un lugar de escasez. Lodebar, lugar sin pastos, lugar sin provisión, lugar seco también significa lugar seco. Cuando nosotros vivimos en pecado, ¿sabe cómo vivimos? Escondidos y vivimos en una vida seca. Aunque pensemos que progresamos, nosotros nos damos cuenta al final que no hemos progresado en nada. Y aunque abundases en economía, eso no quiere decir que tu vida no está seca, porque tu alma sigue seca. Cuando estamos mal con Dios, aunque tengas abundancia, la abundancia no te sirve, porque dentro de ti hay un vacío profundo de poder estar en relación con Dios. Entonces nos podemos identificar con Mefiboset, porque vivía con temor, escondido del rey, así como nosotros cuando pecamos nos escondemos de Dios, y vivía una vida en un lugar de sequedad, en un lugar de escasez, así como cuando nosotros pecamos, vivimos secos. Algunas veces decimos, no siento a Dios, no entiendo lo de Dios. Entonces hay una sequedad, y por más que usted invente, y por más que usted compre, y por más que usted gaste, no siente satisfacción. Siempre te sientes seco. Y la parte de impotencia, porque Mefiboset tenía impotencia. ¿Y por qué impotencia? Porque estaba lisiado de ambos pies. El joven no podía caminar como los otros. Quería, pero no podía. Quería, pero no lograba. Así somos muchos de nosotros cuando pecamos. Queremos estar felices, pero no podemos. Queremos estar gozosos, pero no lo logramos. ¿Por qué? Porque estamos lisiados por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado nos acusa y nuestro pecado nos recrimina, y nuestro pecado nos hace ocultar y nuestro pecado no nos deja caminar bien. Quiero hablar de 4 puntos brevemente que se aplican en este tópico o en este tema de la gracia de Dios. Quiero hablar de la bondad, de la aceptación, de la justificación y de la herencia. Bondad, aceptación, justificación y herencia. La bondad, y la vemos reflejada cuando el rey David dijo un día en su palacio, dijo: ¿habrá alguno que quede de la casa del rey Saúl a quien yo pueda extender misericordia? Eso es bondad. Porque misericordia es el favor inmerecido. Si no sabían, eso es lo que quiere decir misericordia, un favor inmerecido, algo inmerecido. Entonces, Mefiboset no merecía misericordia por ser hijo de otro rey, pero sí alguien pudo extender esa misericordia y fue David. David preguntó: ¿habrá alguien? Como en este día Dios está diciendo:
habrá alguien a quien yo le pueda extender misericordia. ¿Será usted, mi querido amigo y hermano que está aquí sentado, que quizá te congregas mucho tiempo, los que llegan hoy por primera vez? ¿Será usted esa persona que está lisiada de los pies por causa del pecado? Estás lisiado en tu corazón, no en los pies físicos, pero tu corazón y tu vida no progresa y tus emociones no avanzan y vives una vida desgraciada. Y lo mejor de ti es una sonrisa por un chiste de un programa quizá, pero eres una persona triste y seca. Entonces la misericordia de Dios está a la mano y Él quiere extender hoy misericordia. Si alguno nos está viendo en este momento por televisión o en su dispositivo, esta palabra es para ti. Esta palabra que Dios está extendiendo misericordia en este día es un acto de bondad que Él quiere extender, sabiendo que eres un pecador, sabiendo que estás andando mal, sabiendo que vives una vida seca sin propósito, y Él aún así quiere extenderte misericordia. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 10. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Lo lees conmigo en voz alta? Vamos a leerlo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hace poco creo que les conté un breve testimonio de un lugar donde estuve que me dio aflicción de corazón, un poco de tristeza porque fui a compartir de Cristo a una familia. Y cuando les llevé en el tema bíblico y les mostré por las escrituras al Cristo que está allí para salvación, al final les dije que si querían aceptar esa gracia, si querían aceptar esa bondad, y ellos me dijeron no. Entonces fue impactante el momento, aunque yo supe manejar el momento, yo lo supe manejar y no me puse ni pálido ni triste, o sea, como que mi cara cambió, no, sorprendí un poco, pero manejé el momento. Me dijeron, no lo queremos. Y yo hice una pregunta y dame una razón. Y la razón fue porque es que la vida que estamos viviendo no estamos dispuestos a dejarla. Porque implicaría que si acepto a Jesús, entonces tengo que dejar todo lo que me gusta. Y yo les dije, no han entendido nada de lo que les vine a hablar. Porque la Biblia dice que Jesús no vino a buscar a justos arrepentimiento, sino a pecadores. La bondad no está para los que son buenos. La bondad está para los que son malos, para los que son perversos, para los que están dañados. ¿Está usted aquí dañado en su vida espiritual? ¿Está usted mal espiritualmente? ¿Estás caminando mal que usted aún viene aquí y viene como yo no merezco, yo no merezco? Viene así como en lo de bar, como escondido y se hace por ahí y yo no merezco. Y manejas un perfil muy bajo porque sabes que estás mal en tu vida espiritual. Pues déjame decirte que la bondad de Dios está para ti hoy. Está para ti hoy. Siempre le digo a la gente, venga y congréguese, que aquí no le van a hacer daño. Si algo va a pasar es que la gracia de Dios te va a alcanzar. El favor de Dios, una palabra de esas va a llegar y va a despertar tu oído y vas a despertar para vida. Pero pensamos que tenemos que ser buenos para poder agradar a Dios. Y al contrario, usted por malo es que Dios en su amor le extiende bondad, no por bueno. ¿Me entiendes? ¿Cuánto le podemos dar gracias a Dios por su gracia? Gloria a Dios por su bondad. Porque no es que usted y yo seamos tan buenos que nos hemos acercado a Dios. La Escritura dice que Él se acercó a usted y se acercó a mí. Él se está acercando a tu vida. Él quiere decirte algo. Él quiere amarte voluntariamente y sin presión. Él te quiere salvar. Eso es bondad. Nuestro Dios es un Dios bondadoso, un Dios que nos llama a salvación, un Dios que nos extiende misericordia. Entonces el rey David, ¿qué quiso extender sobre Mefiboset? ¿Qué quiso extender? Diga bondad. Bondad, un favor. Es el acto mismo que usted decide hacer cuando a diario vivir usted tiene problemas con alguien. Y usted toma la decisión de, te perdono otra vez. Y vuelve, te perdono otra vez.
y otra, te perdono otra vez. Eso es mucha bondad. Es la bondad que Dios extiende con nosotros y la quiere extender para ti o para ti, allí en tu lugar donde estás. Dios se acerca por amor a ti, por amor, porque te ama, con amor eterno, a pesar de tu pecado. Lo segundo que queremos ver allí en esta historia es la parte de la aceptación. Que hubo algo muy importante que Mefiboset hizo. Porque recuerden que Mefiboset estaba escondido en un lugar con temor, estaba incapacitado por sus pies, vivía una vida de bajo perfil, escondido, que nadie supiera que él venía del linaje de Saúl, porque le botaban la cabeza a él también. Pero extendieron misericordia y lo mandaron a llamar. Y yo me lo imagino a él cuando vienen y le dicen: eres tú, Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y el hombre así con su corazón así bien acelerado: sí soy. ¿Y sabe qué le dijeron? El rey te busca, el rey te espera, el rey te mandó a llamar. ¿Y sabes qué hizo Mefiboset? O más bien, ¿qué no hizo Mefiboset? Mefiboset no se escondió más. Mefiboset no le dijo: más tardecito voy. Mefiboset no le dijo: otro día. Mefiboset no salió huyendo. Mefiboset, si algo fue lo que hizo correcto, fue que aceptó la invitación del rey David. A pesar de su vida lisiada, a pesar de su vida escondida, de su incapacidad, él aceptó la bondad y la misericordia del rey David. ¿Lo estás entendiendo? Muchas veces eso es lo que sucede con nosotros, que Dios nos está extendiendo gracia y nosotros le decimos a Dios: más tarde, luego me congrego, luego te escucho lo que me quieres decir. Y lo que el Rey Jesús está diciendo, lo que Dios grande y poderoso está diciendo es: yo sé que eres un muerto, eres un bandido espiritual, pero te quiero amar y te quiero conmigo. Acepta lo que te estoy dando. Si algo hizo bien y correcto Mefiboset, fue aceptar la invitación del rey. Dice el versículo 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. ¿E hizo qué? Cuando Dios le llame a usted, cuando usted esté escondido por causa de su pecado, en vida seca, en vida escasa, emocional, espiritualmente, a veces física, y usted siente un toque de bondad de Dios, un toque de bondad, y ese toque de bondad puede llegar en un momento espiritual a solas, pero puede llegar al diario vivir, cuando alguien te dice: vamos a la iglesia, vamos a una célula, vamos a una reunión de caballeros, vamos a un retiro. ¿Sabes que esos son los instrumentos que Dios está usando para llamarte? ¿Y qué le decimos? No. Mefiboset pudo estar lisiado de los pies, pero no estuvo lisiado aquí en la mente. Cuando le llegó la gracia, inmediatamente dijo: voy. Y se postró delante del rey David. Es lo que necesitamos hacer los pecadores: postrarnos delante de nuestro Dios, porque es la única. Su lugar más alto es a los pies de Cristo. Metas eso en el corazón. A mí me hacen preguntas como pastor y le digo yo: mi mejor lugar es tirado en el piso llorando. Es mi lugar más seguro es cuando yo estoy llorando delante de mi Señor Jesús. Me da miedo cuando no lloro. Me da miedo cuando no me salen lágrimas delante de Él. Pero me tiro al piso y pienso en mi vida y me doy cuenta que tengo sobre mí algo que se llama misericordia. Y esa misericordia me hace reaccionar en una aceptación a mi Dios y decirle: acepto tu gracia una vez más. Y lloro como un niño. ¿Y sabe qué recobro allí? Fuerzas. Lo tercero, hubo allí una justificación, porque fue recibido no por causa de quien él era. Él no fue recibido por causa de que era Mefiboset, fue recibido por causa de Jonatán. De Jonatán, el amigo de David. Y lo dice en el versículo, dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Escuche esto. La gracia que se extendió el rey David a Mefiboset no fue por Mefiboset, pero fue ahorita
por gracia. No era que David no quería amar a Mefiboset. Claro que le amó y le quiso amar, pero lo hizo por misericordia, o por causa más bien de Jonatán, el amigo de David. Lo hizo por causa de otro. Así en la Biblia nos muestra que nosotros no somos recibidos delante de Dios por quienes somos nosotros, sino por causa de uno más grande que nosotros, y es Cristo Jesús. Bendito sea Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, Primera de Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice ese texto allí que murió, que Cristo padeció una vez y para siempre por nosotros los pecadores, el justo por los injustos. Si bien la condición de Mefiboset era injusta por causa de ser linaje de Saúl, delante del rey David, ahorita por causa de David lo hacía justo, por causa de Jonatán lo hacía justo al hijo de él, el hijo de su amigo. Dios Padre de igual manera. Quiero que entiendas esto, iglesia, que Dios Padre está buscando en Lodebar. Lodebar es la vida sin propósito. Lodebar es la vida escasa, así donde Dios es escaso, donde no hay abundancia, donde pueden haber placeres del mundo, pero no hay presencia de Dios. Dios está buscando en la vida o en tu vida, está buscando a tu alrededor o en ti, está buscando a esa persona lisiada por el pecado, lisiada por su daño profundo del alma, por su condición pecaminosa, y le quiere extender bondad en el día de hoy, y lo hace por amor a Cristo que murió en la cruz por nosotros. ¿Cómo Dios te mira a ti? Dios te mira a ti a través de Jesús. Si usted quita a Jesús del medio, entonces Dios a usted lo consume, porque no tiene un mediador entre Él y tú como hombre y mujer. Mira la importancia de uno por quien se puede extender misericordia, y es Jesús, aquella misericordia que viene del cielo, la misericordia que Dios Padre extiende, la bondad que Dios Padre extiende, la hace es por amor a su Hijo amado, quien en la cruz murió por todos los que aceptemos su invitación. Y lo último, aparece la adopción, porque Mefiboset fue adoptado en la casa del rey David. ¿Recuerda dónde vivía él, perdón? Dígalo de bar. ¿Lugar qué? Seco, lugar sin pastos, lugar escaso. Y lo llevaron a la casa del rey David, a su palacio, y fue adoptado allí. Fue adoptado. ¿Y sabe qué dice? Cuando usted lee bien la historia, él le dice a aquellos que eran los que habían protegido de alguna manera y sabían dónde estaba Mefiboset, a ellos les dice: ustedes van a entregarle todas las tierras. Yo doy el edicto de que todas las tierras de Saúl, todas sus posesiones, se las entreguen a Mefiboset. Pero ustedes van a cultivar todas sus tierras y van a comer ustedes y todos sus hijos. Pero Mefiboset, de ahora en adelante, come en la casa del rey. Qué herencia tan grande. Salió del lugar de pastos secos, del lugar de sequedad, de escasez, el lugar sin pan, para ahora sentarse a la casa de Dios, a la casa del rey David, a comer de la comida del rey. ¡Qué privilegio! En Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿para ser qué? Adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su bondad. Usted necesita a Cristo como Salvador de su vida. Usted necesita a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, para que el Padre lo pueda adoptar en su familia. Usted no puede pretender llegar al Padre sin Jesús. Usted no puede pretender llegar al Padre por una religión. Usted no puede pretender llegar al Padre solamente por obras que considere que son justas, porque entonces se desaparece toda la gracia.
la gracia y la bondad de Dios está manifiesta en la justificación que Él entiende y acepta a través de la obra de Cristo. Y cuando usted acepta a Cristo, dice la Biblia, somos herederos de la gloria de Dios. Cuando tenemos a Jesús y aceptamos que Dios, por amor a Jesús, nos salva a nosotros, entonces podemos, aunque estemos lisiados por el pecado, podemos venir a la casa de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Dónde murió Jesús? ¿En qué lugar murió Jesús? A ver, ¿dónde? Dígalo sin miedo, imposible que usted no sepa dónde murió Jesús. Ay, así que en Japón. En Jerusalén, está bien. ¿En dónde murió en Jerusalén? En el lugar llamado la calavera o el Gólgota, ¿cierto? ¿En qué murió él? Ah, gloria a Dios. Amén, vamos bien. ¿Murió en una? De metal. De vidrio. ¿De qué? Obra preciosa de madera. En un madero dice la palabra que murió Jesús por amor a nosotros. Cuando Jonatán llega a la casa del rey David y acepta la invitación que el rey David le extiende, la misericordia, el rey David lo ama por amor. ¿A quién? A Jonatán. Y lo invita a comer de ahora adelante a la mesa del rey. ¿Sabía ustedes que las mesas de ese entonces no eran mesas de vidrio? Y no eran mesas de metal. ¿Sabes de qué eran las mesas? De madera. Una mesa que no permite que se vea hacia abajo. Entonces todos los días Jonatán se sentaba a la mesa del rey. Perdón, Mefiboset. ¿Y sabe qué le tapaba la mesa? Los pies lisiados. Su imperfección. Su daño se lo tapaba la mesa. El rey David se sentaba ahí y lo único que veía era a Mefiboset, pero no le veía su incapacidad. Cuando usted hace de la cruz de Cristo, cuando usted hace del madero donde murió Jesús, cuando usted acepta la obra de Cristo en ese madero, para que lo entienda, representa al Cristo que ya Dios te ve a ti a través de Cristo y no te ve la condición mala y perversa y pecadora que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Porque yo puedo ser muy pastor, pero tengo unas cosas perversas y no puedo hacer nada con esas benditas. Tratar de oprimirlas las que más puedo, pero delante de mi Dios solamente me puedo presentar con algo, con mi Cristo Jesús en gracia, con mi Cristo Jesús. Y yo no puedo perder de vista eso, porque sé que por más que me esmere yo, por más que me esfuerce, y con esto no estoy justificando ningún pecado en mi vida, pero estoy hablando de una realidad. Mi corazón es perverso como el corazón de ustedes. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Usted puede estar diciendo hoy maravillas, maravillas. Al otro día hablar inmundicias. Si usted puede, por su boca salen bendiciones y salen maldiciones. Con su cuerpo usted adora a Dios y con esas mismas manos pecas. Con tus pies caminas hasta este lugar, pero son los mismos pies que te desplazan a un lugar de maldad. Perverso es el corazón del ser humano. Entonces, ¿a quién necesitamos? A Cristo. Y entonces Dios Padre a nosotros nos extiende bondad en nuestra vida pecaminosa. Nos extiende misericordia. Él nos ama primero, pero por amor a uno nos salva y nos acepta como en su casa como herederos. Y es a través o por amor a Jesús, quien en la cruz se entregó en el madero, para que nosotros podamos entonces recibir la herencia y poder comer a la casa del Señor. Hoy vamos a estar oficiando la Santa Cena. Usted no sabe el gozo que yo tengo delante de mi Señor de poder entender hoy la Santa Cena a esta proporción. Porque cuando estemos aquí en la Santa Cena, mire lo que va a pasar. La mesa de madera le va a llegar a usted, mire, hasta aquí. Todos lo tienen que entender. La mesa de madera hasta aquí. Y sus pies lisiados y su condición pecadora, esa queda ausente por la gracia de Dios. Escuche bien, por el favor de Dios, porque Dios lo que va a mirar es si en tu corazón tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque Él por gracia y bondad te quiere extender misericordia, te quiere extender perdón,
te justifica por amor a Cristo para que recibas la herencia. Cierre sus ojos un momento. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que quiera hoy aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador de su vida? ¿Hay alguien aquí que entienda que es un pecador y que estás viviendo una vida escasa, una vida sin propósito, pero hoy quieres aceptar la gracia del Dios que te está buscando? Si hay alguno, levante su mano donde está. Si hay alguno, gloria a Dios por ti. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, por favor. Please close your eyes and bow your heads right there. ¿Hay alguien más que quiera hoy aceptar a Cristo? ¿Tú qué has hecho, hija, que has levantado tu mano? Yo te invito a que te pongas en pie. El resto con la cabeza inclinada, por favor. El resto con la cabeza inclinada. No tengas pena. Ven un momentico aquí. Dame esas manitas. Yo te invito a que repitas conmigo. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que he sido una pecadora. La gracia que me es extendida a través de mi Padre para cenar a su mesa. Dile: gracias, Dios Padre, por amarme primero y por haber dado a Jesús, y por amor a Jesús salvarme en este día. En el nombre de Jesús oro. ¿Hay alguien aquí que camina mal siendo cristiano? Que sientes que estás todavía andando mal y que te sientes acusado por Satanás y te sientes en un lugar vacío, en un lugar escaso. Déjame decirte que Dios hoy quiere extender misericordia. Que no importa el pecado, no importa lo lisiado que estés ante Dios, por amor a Cristo, Él hoy te quiere bendecir y te quiere invitar a ser parte del reino. Medita allí un momento en tu caminar y bien puedes aceptar hoy la gracia del Señor. Seguir a Cristo, he decidido. Y si decides seguir a Cristo, te puedes poner en pie con nosotros. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo Por causa de atrás. Jesús que está siendo invitado hoy a ser parte del La reino. cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No